Era una tarde gris de invierno, y la lluvia caía sin piedad sobre las calles empedradas de mi barrio. Estaba a punto de cerrar la puerta de mi pequeño apartamento cuando escuché un golpe suave pero insistente. Abrí y me encontré con 3 niños empapados, temblando de frío. Sus ojos eran grandes, llenos de miedo y esperanza al mismo tiempo. No podía ignorarlos, algo en su mirada me decía que necesitaban más que solo un techo por una noche. Sin pensarlo demasiado, los invité a entrar. Sus manos estaban heladas, y sus ropas desgastadas contaban historias de calles duras y noches solitarias. Me senté frente a ellos y les ofrecí mantas y una taza de chocolate caliente. Mientras bebían, uno de ellos, un niño de unos 8 años con el pelo despeinado y mirada intensa, me preguntó tímidamente: ¿nos vas a dejar quedarnos un poco más? Mi corazón se encogió, ¿cómo podía negarme? Esa noche, mientras los veía dormir en el salón improvisado con cojines y mantas, algo cambió dentro de mí. Cada pequeño movimiento, cada suspiro de esos niños parecía recordarme que la vida puede ser cruel, pero que los gestos más simples pueden cambiarlo todo. Lo que no sabía era que lo que harían en los días siguientes no solo cambiaría mi hogar, sino mi forma de ver el mundo para siempre. Al día siguiente, desperté con el sonido de risas suaves. Los 3 niños ya estaban activos, explorando el apartamento con curiosidad. Me senté a la mesa y los observé. Había una chispa de vida en ellos que no había visto nunca en niños que han pasado tanto sufrimiento. Empezamos a compartir historias, ellos de sus vidas en la calle, yo de mis miedos y sueños. Cada relato los acercaba más a mí, y a mí a ellos, creando un vínculo que parecía imposible en tan poco tiempo. Pero entonces sucedió algo que nunca habría imaginado. Mientras caminábamos por el pequeño parque cercano, uno de los niños tropezó con una caja de cartón. Al abrirla, encontramos objetos que habían acumulado durante semanas, juguetes rotos, dibujos arrugados y cartas con mensajes que jamás habían enviado. Cada pieza contaba una historia de supervivencia, de resiliencia, de esperanza. Me di cuenta de que estos niños no solo necesitaban un hogar físico, sino alguien que creyera en ellos y en su potencial. Decidí que no podían quedarse solo unos días. Su presencia comenzó a transformar no solo mi hogar, sino también mi rutina, mis hábitos y mis prioridades. Las pequeñas sonrisas, los abrazos inesperados y las palabras sinceras me enseñaron que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que damos y compartimos. Lo que empezó como un acto de compasión se estaba convirtiendo en una lección de vida que jamás olvidaré. A medida que los días pasaban, los niños comenzaron a sentirse cada vez más como en casa. Preparábamos desayunos improvisados, jugábamos en la sala y, aunque sus risas llenaban mi hogar, también sentía que algo grande estaba a punto de suceder. Una tarde, mientras limpiábamos juntos, uno de ellos, el más pequeño, se me acercó con un dibujo en las manos. Era una ilustración de nuestra casa, pero la habían transformado en un lugar mágico, lleno de luces y colores que nunca había visto. Al verlo, mis ojos se llenaron de lágrimas. No era solo un dibujo. Era su manera de decir que me habían aceptado como familia, que confiaban en mí y en que todo podía ser diferente. Una semana después, decidí llevarlos a un pequeño parque de la ciudad, un lugar donde nunca habían estado. La reacción de los 3 fue pura maravilla. Corrían entre los árboles, tocaban las hojas, se escondían y reían como si cada instante fuera un tesoro. Fue allí, mientras los observaba, que comprendí algo crucial: estos niños no solo habían cambiado mi vida, yo también estaba cambiando la de ellos. Lo que empezó como un acto de compasión había creado un vínculo profundo, un lazo que no podía romperse por nada en el mundo. Pero no todo era alegría. Una tarde, mientras cenábamos, uno de ellos se quedó en silencio, mirando fijamente el plato de comida. Su mirada estaba cargada de miedo, de recuerdos que aún los perseguían. Me acerqué, me senté a su lado y le pregunté suavemente qué pasaba. Entre sollozos, comenzó a relatarme noches enteras bajo puentes y estaciones de tren, donde el frío y la soledad eran sus únicos compañeros. Cada palabra me rompía el corazón, pero al mismo tiempo me impulsaba a protegerlos más, a no dejarlos volver a ese mundo que los había abandonado.
Decidí que era hora de tomar medidas más serias. Contacté con organizaciones locales, busqué asesoramiento legal y poco a poco empecé a asegurarme de que tendrían un futuro más estable. Pero a pesar de toda la ayuda externa, lo que realmente los sostenía eran los pequeños momentos que compartíamos, las historias antes de dormir, los juegos improvisados en la sala, las canciones que inventábamos juntos. Cada instante reforzaba la confianza, cada gesto de cariño les enseñaba que podían sentirse seguros, que podían soñar de nuevo. Una noche, mientras los tres dormían profundamente en el sofá convertido en cama improvisada, me senté en la ventana mirando la ciudad iluminada. Pensé en cómo algo tan inesperado había irrumpido en mi vida y la había transformado de maneras que jamás imaginé. Y me pregunté cómo un simple acto de abrir la puerta podía desencadenar una cadena de eventos tan poderosa, capaz de cambiar no solo mi vida, sino también la de estos pequeños seres que confiaron en mí con toda su inocencia. Al día siguiente, decidí llevarlos a la biblioteca local. Nunca antes habían tenido acceso a libros, y su emoción al entrar fue contagiosa. Tocaban los libros con cuidado, los abrían con asombro y se sentaban a leer en silencio, absorbiendo cada historia como si fuera un tesoro invaluable. Fue entonces cuando entendí que el regalo más grande que podía darles no era solo un techo o comida caliente, sino acceso al conocimiento, la educación y la posibilidad de imaginar mundos que antes les habían estado vedados. Pasaron los días y con ellos, los desafíos. Uno de los niños empezó a mostrar miedo de separarse de mí, como si temiera que todo aquello fuera un sueño que podría desaparecer. Le expliqué con paciencia que siempre estaría allí para ellos, que juntos éramos una familia, aunque fuera diferente a las familias tradicionales que veía en la televisión. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de alivio y gratitud. Y fue entonces que comprendí que la verdadera fuerza de un hogar no está en las paredes o muebles, sino en la seguridad emocional que se ofrece y se recibe mutuamente. Un día, mientras caminábamos por el barrio, uno de los niños me pidió detenernos frente a una vieja casa abandonada. Me señaló una ventana rota y me contó que allí había pasado la noche anterior, solo y temblando, antes de tocar mi puerta por primera vez. Su historia me hizo estremecer. Comprendí que mi intervención había salvado más que cuerpos cansados y hambrientos. Había salvado almas que estaban al borde de rendirse. Sentí un peso enorme en el pecho, pero también una gratitud indescriptible por haber sido testigo de su resiliencia y coraje. Lo más sorprendente ocurrió una tarde de domingo. Los tres niños se acercaron con algo detrás de la espalda, envuelto en papel arrugado. Al desenvolverlo, descubrí que habían preparado un pequeño regalo para mí, una caja con piedras pintadas, dibujos y notas que decían: gracias por creer en nosotros, eres nuestra familia y nunca nos olvides. Mi corazón se llenó de lágrimas. Aquel acto de amor puro y sincero me recordó que a veces los gestos más pequeños son los que tienen mayor impacto, y que el vínculo que habíamos creado no se podía medir con palabras, solo con emociones profundas. Después de aquel regalo, algo dentro de mí cambió para siempre. Empecé a ver el mundo con otros ojos, más atentos a los pequeños milagros y a los gestos de bondad inesperados. Los niños comenzaron a tomar más confianza en sí mismos. Uno de ellos, el mayor, empezó a ayudarme en la cocina, intentando preparar pequeñas comidas para los demás. Sus manos temblorosas al mezclar los ingredientes se llenaban de determinación, y cada plato que lograba completar se celebraba con aplausos y risas. Era un espectáculo simple, pero cargado de amor y orgullo mutuo, algo que ningún lujo o riqueza material podría haber igualado. Una tarde, mientras organizábamos sus cosas, descubrí una pequeña libreta de notas escondida entre sus pertenencias. Al abrirla, me encontré con dibujos, listas de deseos y cartas que nunca habían enviado. Una de ellas estaba dirigida a mí, escrita con una mezcla de letras torcidas y dibujos improvisados de corazones y estrellas. Gracias por abrirnos la puerta cuando nadie más lo hizo, decía. Mis ojos se llenaron de lágrimas, y comprendí que mi decisión de acogerlos no había sido un simple acto de generosidad, sino un punto de inflexión en sus vidas.
Cada palabra reflejaba esperanza, confianza y un deseo profundo de ser vistos y amados. El tiempo continuó pasando, y los días grises se llenaron de luz gracias a sus risas y curiosidad. Les enseñé a leer, a dibujar, a imaginar mundos más allá de las calles que habían conocido. Uno de ellos descubrió un talento especial para la música. Cada vez que tocaba una pequeña flauta que había encontrado en una tienda de segunda mano, el sonido parecía llenar la casa de magia, y por primera vez sentí que estábamos creando recuerdos que permanecerían para siempre. La casa, que antes era silenciosa y monótona, ahora vibraba con vida y emociones auténticas. Pero no todo era fácil. Una noche, escuché un golpe en la ventana. Uno de los niños se despertó sobresaltado y corrió hacia mí con lágrimas en los ojos. Me contó que había soñado con volver a la calle, con sentirse nuevamente solo y abandonado. Su miedo me golpeó en lo más profundo del corazón. Lo abracé con fuerza y le dije que nunca más lo dejaría solo, que yo sería su refugio permanente y que juntos enfrentaríamos cualquier obstáculo. Esa noche comprendí que cuidar de ellos no era solo proteger sus cuerpos, sino sanar sus mentes y corazones. Días después, una noticia inesperada llegó a mi vida: un antiguo vecino. Al enterarse de mi situación con los niños, decidió visitarme. Trajo consigo cajas llenas de ropa, libros y juguetes que sus propios hijos ya no usaban. Los niños corrieron emocionados al ver los regalos, pero lo que realmente me conmovió fue ver cómo, al abrir cada caja, se compartían sonrisas, abrazos y un sentimiento de comunidad que había estado ausente en sus vidas por demasiado tiempo. Era como si el universo estuviera alineando fuerzas invisibles para recordarles que no estaban solos, que había personas dispuestas a creer en ellos. Con el paso de los meses, los niños comenzaron a cambiar también mi rutina. Sus horarios, sus necesidades y sus juegos determinaron el ritmo de la casa. Ya no importaba si tenía trabajo, citas o compromisos. Mi prioridad era asegurar que ellos tuvieran seguridad y felicidad. Cada logro, por pequeño que fuera, se celebraba con entusiasmo. Uno de ellos aprendió a montar bicicleta en el parque cercano, mientras los otros dos aplaudían y gritaban su orgullo. En ese momento comprendí que el amor y la paciencia podían transformar incluso los corazones más endurecidos por la vida. Pero el verdadero giro ocurrió una tarde de primavera. Estábamos jugando en el jardín cuando el mayor de los niños me llevó hacia un pequeño rincón, señalando algo que brillaba bajo el sol. Era una caja de madera, vieja y polvorienta, que había estado enterrada entre las raíces de un árbol. Al abrirla, encontramos fotos, cartas y recuerdos que pertenecían a otros niños que habían pasado por situaciones similares. Era como si estuviéramos conectando con un pasado invisible de solidaridad y esperanza, recordando que los actos de bondad se multiplican y atraviesan generaciones. Los niños me miraron con ojos llenos de asombro, y comprendí que juntos estábamos siendo parte de algo más grande que nosotros mismos. Aquella noche, mientras los veía dormir, comprendí que la verdadera transformación no había ocurrido solo en ellos, sino también en mí. Sus risas, sus lágrimas y sus pequeños gestos de amor me enseñaron lecciones que ningún libro o experiencia previa podría haberme dado. Lo que había comenzado como un simple acto de compasión se había convertido en una historia de resiliencia, esperanza y vínculos que superarían cualquier adversidad. Al despertar al día siguiente, uno de ellos me tomó de la mano y me susurró: «Gracias por no dejarnos solos». Su voz estaba llena de sinceridad y gratitud. Y en ese instante supe que nuestra conexión iba más allá de cualquier explicación racional. Era un lazo de vida, de confianza, de humanidad compartida que permanecería intacto, sin importar lo que el futuro nos deparara. Los días continuaron llenos de pequeños milagros, descubríamos talentos ocultos, compartíamos secretos, enfrentábamos miedos y celebrábamos victorias cotidianas. Cada gesto de los niños reforzaba la idea de que incluso en medio del abandono y la oscuridad, la esperanza puede florecer. Y yo, que una vez pensé que solo podía ofrecer un techo temporal, me di cuenta de que estábamos construyendo algo mucho más grande, una familia hecha de amor,
confianza y momentos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Pasaron los meses y con cada amanecer, los niños y yo nos convertimos en algo más que una familia improvisada. Éramos un refugio vivo de amor, esperanza y transformación. Lo que comenzó como una decisión impulsiva de abrir la puerta de mi casa a 3 pequeños desconocidos se convirtió en una revolución silenciosa en nuestras vidas. Cada risa, cada abrazo, cada mirada cómplice se grababa en mi memoria como una prueba de que la verdadera magia no se encuentra en el dinero, ni en los lujos, sino en el corazón dispuesto a creer y cuidar. Un día, mientras estábamos en el parque, los 3 niños me rodearon y me entregaron un regalo inesperado. Una caja llena de dibujos, cartas y pequeños recuerdos que habían creado a lo largo de todo este tiempo. Cada hoja estaba impregnada de su inocencia, sus sueños y su gratitud. Al abrirla, sentí un torrente de emociones, orgullo, amor, felicidad y un dolor dulce por todo lo que habían sufrido antes de encontrarme. Sus palabras eran simples pero poderosas. ¿Nos enseñaste a creer en nosotros mismos? Gracias por nunca rendirte con nosotros, nuestro hogar eres tú. En ese momento, comprendí que había recibido algo que ningún dinero, ni fama, ni reconocimiento podría jamás ofrecer, la certeza de haber cambiado vidas de manera profunda e irreversible. Esa misma noche, mientras los veía dormir tranquilos y seguros, me senté junto a la ventana y observé la ciudad iluminada por luces titilantes. Pensé en los caminos que los habían llevado hasta mi puerta y en lo que nosotros habíamos construido juntos. La transformación no era solo de ellos, yo también había cambiado. Mi corazón había aprendido a abrirse sin miedo, a confiar sin reservas y a valorar la fuerza de los lazos humanos sobre cualquier riqueza material. Había descubierto que la verdadera grandeza reside en los actos de bondad, en la paciencia, en la empatía y en el amor incondicional. Pero el destino nos tenía preparada una última lección, una que consolidaría para siempre lo que habíamos vivido. Una tarde, recibimos la visita de un hombre que resultó ser un trabajador social que había seguido la historia de estos niños desde que llegaron a la ciudad. Nos habló de un programa especial que permitiría a los 3 niños recibir educación completa, atención psicológica y la posibilidad de prosperar sin miedo al abandono. Sin embargo, la condición era que debían asistir a una escuela especial lejos de nuestro vecindario. El corazón se me encogió al escuchar la noticia. Por primera vez me enfrentaba a la posibilidad de separarme de ellos. Los niños me miraron con ojos grandes y expectantes, y en ese instante comprendí que debía tomar la decisión más difícil de mi vida. Dejarlos volar para que crecieran, aunque eso significara que mi hogar quedara más silencioso. El día que se fueron, la casa estaba vacía y un silencio profundo llenó cada rincón. Pero no era un silencio triste, era un silencio cargado de amor y de recuerdos imborrables. Cada dibujo pegado en las paredes, cada sonrisa compartida, cada abrazo, permanecía como un testimonio de lo que habíamos construido juntos. Mientras los veía alejarse, con mochilas pequeñas y sonrisas valientes, sentí una mezcla de orgullo y nostalgia. Orgullo por todo lo que habían logrado en tan poco tiempo, y nostalgia por las risas y los momentos que habían llenado mi hogar de luz. Lo que ocurrió después fue algo que jamás olvidaré. A las pocas semanas, recibí una carta de cada uno de ellos. No eran simples palabras, sino expresiones de amor, gratitud y promesas de futuro. Gracias por creer en nosotros, decía una. Nunca olvidaremos que nuestro primer hogar seguro fuiste tú, decía otra. Y la tercera estaba llena de dibujos que representaban nuestra vida juntos, los juegos, las historias y los abrazos. Fue en ese instante que entendí la magnitud de lo que habíamos vivido. Habíamos creado un lazo imposible de romper, un recuerdo imborrable y una huella eterna en nuestras vidas. Hoy, cada vez que paso por el parque donde los llevé por primera vez, o al ver sus dibujos enmarcados en la pared, siento una mezcla de alegría, orgullo y emoción. Ellos me enseñaron que incluso en los momentos más oscuros, donde la vida parece injusta e implacable, la esperanza puede florecer si alguien se atreve a abrir su puerta y su corazón. Me enseñaron que los milagros no siempre aparecen en forma de riquezas, sino en forma de risas, abrazos y confianza compartida.
Y me enseñaron que cambiar vidas, incluso sin quererlo, puede transformar a quienes damos tanto como a quienes reciben. Lo que pasó con esos 3 niños no fue solo un acto de compasión, fue una historia de resiliencia, de amor incondicional y de magia cotidiana que nos recuerda que la vida puede sorprendernos con regalos inesperados cuando menos lo esperamos. Cada momento, cada lágrima y cada sonrisa que compartimos juntos son ahora recuerdos que guardo con reverencia y que sé que seguirán acompañándome para siempre. Porque al final, comprendí que abrir mi puerta no solo cambió sus vidas, cambió la mía. Y esa es la lección más poderosa que alguien puede aprender. A veces, los actos más pequeños de bondad tienen el poder de crear un mundo completamente nuevo, lleno de luz, esperanza y amor eterno.